Muy bien, hermanos. Para comenzar, tal como dije al comienzo, los voy a invitar esta noche a que vayan a dos bodas. ¿A quién le gusta ir a una boda? A ver, claro, yo creo que a todos nos gusta ir a bodas porque es uno de los eventos más felices que puede tener una persona en su vida. Pero les cuento una cosa, cada uno de nosotros estamos invitados a una boda muy importante y esas bodas, tal como dice la palabra de Dios, se llama las bodas ¿de qué? Las bodas del Cordero. Muy bien. Entonces, para comenzar, yo quisiera abrir un PowerPoint para que de esa manera vayamos entendiéndolo y quisiera que ustedes siguieran conmigo la lectura. Y al final, si tienen preguntas, con mucho gusto, las vamos a dilucidar para que nos quede claro todo lo que vamos a ver. Tal como ustedes están viendo acá, ¿qué dice? Las dos bodas. Vamos a entrar a dos bodas interesantes y para eso entonces los invito a que vayamos mirando la primera boda. Y nos dice, antes de comenzar, algo importante que vemos en Mateo 7 y 8 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Tal como ustedes ven acá, esto es una promesa que nos hace Dios. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso, de golpear, de esperar que el Señor nos dé respuestas, de que cuando nosotros queremos buscar en la palabra de Dios, podemos encontrar verdades profundas y lindas, tal como vamos a ver esta noche, y vamos a entender estas dos bodas que tienen un paralelismo muy lindo y quiero que estén atentos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Nos dice Juan, capítulo 2, 1 y 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. O sea que tal como vemos acá, esta boda fue una boda en donde estuvo ¿quién? Estuvo Jesús. Y no solamente estuvo Jesús, sino que nos dice claramente acá que fue invitada su madre y aparte de eso fueron invitados también quienes, sus discípulos. Pero vamos a entender cómo fue esa boda, cuándo fue esa boda, quiénes asistieron aparte de eso, si eran todos los discípulos o no eran todos los discípulos, tal como nos dice el relato del libro de Juan. Para eso tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Por qué nos dice que al tercer día se celebró la boda? ¿Qué referencia hay para entender por qué el tercer día? ¿Acaso es que nos narra antes algunos eventos que tienen que ver para que veamos una secuencia de días y entender en qué momento fue la boda? Aparte de eso, vamos a mirar cuántos discípulos asistieron con Jesús a la boda de acuerdo a este relato de Juan. Porque nosotros sabemos que los discípulos en total eran 12. Pero vamos a mirar si son todos los 12 los que asistieron o solamente fueron unos cuantos. Para eso tengamos en cuenta lo que nos dice el libro de Juan. Vimos que estas bodas de Cordero, perdón, estas bodas de Caná, están en el capítulo 2 de Juan. Entonces vamos a mirar un poquito antes, en el capítulo 1, y vamos a entender a qué se refiere el primer día, el segundo día, el tercer día, y así vamos ubicando para llegar a cuando nos dice, y al tercer día sucedió todo eso. Vamos a mirar qué tiene que ver eso. Entonces, el primer día, de acuerdo al libro de Juan, está en el capítulo 1 del versículo 19 al 28. Vamos a mirar y vamos a leerlo para que de esa manera entendemos la secuencia que nos va dando correctamente y por qué este es el primer día. Dice, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Se refiere a Juan el Bautista. Este fue el testimonio de Juan el Bautista. Él confesó y no negó. Un momentito acá. Dice, él confesó y no negó. Dice, declaró, yo no soy el Cristo. Lo primero que dice Juan es que él no es el Cristo, o sea que él no es el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. O sea que lo que está diciendo Juan el Bautista aquí está
dando respuestas a todas estas dudas que tenían los judíos, que tenían los fariseos, de quién era él, porque nosotros sabemos que él bautizaba y querían saber por qué bautizaba, con qué autoridad bautizaba. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? O sea, que tú sé quién es, para que demos respuesta a los que nos enviaron, porque los que los habían enviado eran los líderes judíos, habían enviado un grupo de ellos para averiguar que él diera su testimonio, y entonces le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Y Juan respondió con estas palabras al profeta, del profeta Elías. Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. O sea que aquí Juan el Bautista lo que está diciendo, yo soy simplemente alguien que estoy aparejando el camino, preparando el camino, porque Jesús en ese momento estaba por empezar su obra ministerial, tal como lo sabemos. Ok, luego, sigamos leyendo. Los que habían sido enviados eran fariseos. Nosotros sabemos que en el grupo de los fariseos eran muy estrictos en las escrituras, eran de esos que eran, llamémoslos legalistas, eran muy estrictos en todos los sentidos. Entonces le preguntaron, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y él respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está aquel, o sea, Jesús, a quien vosotros no conocéis, o sea, ellos no conocían, no sabían quién era él. Este es el que viene después de mí y de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron ¿en dónde? En Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. O sea que si nosotros visualizamos, Juan estaba bautizando gente, estaba bautizando mucha gente que estaba buscando arrepentimiento, y estos fariseos llegaron a hacerle todas estas preguntas, pero él lo que se identificó fue como una persona, de acuerdo a las palabras del profeta Isaías, de que él venía, Elías, perdón, de que él venía solamente a aparejar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar qué pasa en el segundo día. ¿Por qué decimos que el segundo día? Porque de acuerdo a lo que vamos a ver en el relato, aquí nos dice el siguiente día, tal como vamos a ver. Entonces estamos entendiendo más claramente a qué se refiere ese segundo día. Dice, entonces vio al siguiente día que venía hacia él y le dijo, venía Jesús, y le dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, cuando Juan el Bautista ve el siguiente día a Jesús, o sea, es el segundo día, cuando ve que viene Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estaba profetizando que era Jesús el que había venido a morir como el Cordero por ti, por mí y por todo el mundo para darnos del perdón, darnos la redención. Y entonces dice aquí, sigue diciendo Juan, de este fue que dije, después de mí viene un varón que es superior a mí porque existía antes que yo no le conocía, pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Este fue el testimonio de Juan el Bautista diciendo, y ahí es cuando viene algo importante, vi el Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que estamos viendo aquí que Juan el Bautista en este segundo día identifica a Jesús como el Cordero de Dios, identifica que cuando él lo bautizó, cuando fue bautizado por Juan, vio el Espíritu Santo que se posó sobre Jesús, y el que lo había mandado, o sea, yo lo había mandado previamente y le había dicho, cuando vea que una paloma se posa, un Espíritu Santo se posa sobre él, ese es el enviado que viene a bautizar con el Espíritu Santo. Y está dando aquí Juan el testimonio de que ese Jesús. Esto sucedió cuando el segundo día. Ahora miremos lo que sigue diciendo. Vamos a mirar ahora el tercer día, que está relatado en el mismo capítulo, del versículo 35 al 42. Y empieza diciendo nuevamente,
Y al siguiente día, o sea, este es el tercer día, Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos. Y al ver a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. O sea que el tercer día nuevamente pasa Jesús por el lado de ellos, está Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y al oír esto, los 2 discípulos que hicieron, siguieron a Jesús. Jesús miró hacia atrás y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos respondieron, Rabí, que significa maestro. O sea, dijeron, maestro, ¿dónde te quedas? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde vives? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era ¿qué? Como la hora 10ª, o sea, al atardecer. Estos 2 discípulos que estamos en el tercer día fueron y siguieron ¿a quién? A Jesús, pero estos 2 discípulos eran discípulos ¿de quién? De Juan. Y entonces aquí vemos algo muy importante. Juan ya les había previamente dicho a ellos que él solamente estaba preparando el camino del Mesías, pero cuando llegara el Mesías, ellos tenían que seguir al Mesías, no tenían que quedarse con Juan, porque la obra de Juan estaría terminando, tal como nosotros sabemos, la obra de Juan terminó cuando Jesús empezó su obra y ya no tenía necesidad de bautizar para arrepentimiento, porque Jesús de ahí en adelante bautizaría con agua y con el Espíritu Santo, como vemos que sucedió efectivamente. Y esto sucedió ¿qué día? El tercer día, o sea, el siguiente día que estamos en el tercer día. Ahora, vamos a identificar entonces a estos discípulos, que es importante. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos 2 discípulos que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Esto es al Cristo. La palabra Mesías significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Y al mirarlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. O sea que en este día, que estamos todavía, en este momento que estamos en el tercer día, viene entonces Simón, Pedro, que es hermano de Andrés, o sea que llaman 3, porque dice que Andrés sí estaba otro, ese otro lo vamos a identificar y vamos a darnos cuenta que ese es el discípulo amado que también se llama Juan. O sea que tenemos a Andrés, a Juan y a Pedro que están en ese momento como sus discípulos y ya están porque Jesús cuando los llama le cambia el nombre. Y es interesante eso, hermanos. Ya en varias ocasiones anteriores he dicho que Jesús cuando nos llama para que nosotros lo sigamos, Él nos cambia el nombre. De hecho, todos nosotros ya tenemos un nombre nuevo, no lo sabemos todavía, pero cuando estemos con Jesús nos van a dar una piedrita y esa piedrita va a tener nuestro propio nombre nuevo, que es el que tendremos por la eternidad. Porque aquí se llamaba Simón y ahí en adelante dijo que se llamaría Cefas, o sea, Pedro. Ok, muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos a mirar el cuarto día. ¿Qué pasa en el cuarto día? Y vuelve y nos dice, al siguiente día, ya estamos identificando que estamos en el cuarto día, ya tenemos 3 discípulos anteriormente, que son Pedro, Andrés y Juan. Ahora vamos a mirar qué pasa aquí. Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí esto es interesante. A Felipe Jesús mismo lo llamó. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, o sea que ellos 3 eran de la misma ciudad. O sea que ya tenemos aquí un cuarto discípulo que se llama Felipe. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo a él, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Entonces vamos a ver qué le contesta Jesús. Dice, respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús respondió, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, os aseguro, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea que, tal como vemos hasta este momento, ya estamos en el cuarto día, tenemos 5 discípulos, esos discípulos ya sabemos quiénes, vamos a volverlos a mirar quiénes son para que los vean aquí. Tenemos que los primeros fueron quiénes, fueron Andrés y Juan, después Andrés llamó a su hermano Pedro, y luego Jesús mismo llamó a Felipe, y Felipe llamó a Natanael. Ahora, si nos damos cuenta para analizar esto que estamos viendo acá, estas son las maneras en que cada uno de nosotros podemos llegar a ser discípulos de Jesús. Tal como vimos, los 2 primeros estaban con Juan el Bautista y ellos siguieron a Jesús. O sea, hay personas que siguen a Jesús cuando lo encuentran, ya sea porque tienen un mensaje directo de él, porque lo encuentran en las escrituras, y hay unas personas que lo siguen. Pero hay otros que son llamados por sus hermanos, por sus familiares, que son muchos de los casos. En ese caso, muchos de nosotros hemos llegado al Evangelio porque ha sido por medio de un hermano, una hermana, una tía, un primo, en fin. Y luego de eso, tal como vimos, hay otro que es interesantísimo, como el caso de Felipe, que fue llamado directamente por Jesús. Hay casos directos en que hay personas que incluso hasta en sueños sienten que Dios los llama y siguen a Jesús. Y vemos en la escritura muchos casos como este, de personas que siguieron a Jesús, como por ejemplo Saulo. ¿Te acuerdas de Saulo? Que se convirtió en Pablo, que directamente Jesús lo llamó. Pero también hay algo interesante. Hay personas que son llamados por amigos, por personas que están cerca del trabajo o personas que viven al lado de la casa, vecinos, como es el caso de que Felipe llamó a Natanael. Entonces tenemos 5 maneras en que podemos llegar a Jesús, y esas 5 maneras nos muestran cada uno de lo que Dios nos da como oportunidad. Ok, entonces tenemos aquí para redondear. Los primeros 4 días que ya analizamos qué sucedió los primeros 4 días, y ahora sí, como vimos el versículo que dice, y al tercer día se celebró la boda, o sea, que son 4 días más 3 días, 7 días, o sea que la boda se celebró cuando el 7º día, eso es lo que estamos viendo, y ya tenemos, yo quiero que vayamos empezando a analizar esto. Ya vimos en estudios pasados la importancia para los que no lo han visto en este canal y en estos videos anteriores, tenemos estudios en que mostramos la estructura de las semanas de días, de las semanas de años, de las semanas de milenios, que ya lo analizamos, pero en este caso la fiesta se celebra un 7º día. ¿Y por qué se celebra un 7º día? Vamos a analizar por qué, y aquí vienen las cosas más bonitas que hay. Vamos a ver que entonces fueron a esa boda Jesús con sus discípulos, pero los discípulos que fueron de acuerdo a este relato de Juan, del libro de Juan, fueron ¿quiénes? Juan el discípulo, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, que son 5. En ese caso, en ese momento, cuando Jesús estaba por comenzar su obra, ellos eran sus primeros seguidores de acuerdo a este relato. Ok, ahora, veamos lo que viene ahora. La boda se celebró un 7º día. Muy bien. Ahora, Jesús estaba en esa boda con 5 discípulos que fueron invitados a esa boda, que fueron con Cristo. Además de eso, dice que estaba también la mamá de Jesús. Entonces quiere decir que en total eran 7 personas que estaban invitados, incluyendo a Cristo como el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, vayamos viendo aquí los paralelos, porque quiero mostrarles esta boda y la relación tan importante que tiene con la boda del Cordero. La boda del Cordero se celebrará al comenzar el 7º milenio, como ya estuvimos cuando miramos en Apocalipsis 20, que analizamos todo lo que tiene que ver con los milenios, el milenio sabático. En ese milenio sabático se empezará la boda del Cordero, así como esta boda que estuvo de las bodas de Caná, se celebró un 7º día. Muy bien. Jesús estará en las bodas del Cordero con las 5 vírgenes prudentes, de acuerdo a Mateo 25.
Entonces veamos el paralelo tan bonito que hay acá. Jesús estuvo en las bodas de Caná con sus 5 discípulos, que eran en ese momento sus seguidores, y las bodas del Cordero se celebrarán y Jesús estará ya empezando el 7º milenio, y ese 7º milenio lo hará con todos los que están representados en las 5 vírgenes prudentes que nos dice el capítulo 25 del libro de Mateo. Muy bien, ahora miremos. Estos 5 discípulos, tal como ya dijimos, eran los seguidores de Jesús en ese momento. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Tal como vemos acá, la diferencia está en que unas tomaron aceite. Nosotros analizamos en estudios pasados que ese aceite significa la preparación y la ayuda con el Espíritu Santo. Incluso hay unos videos que hizo nuestra hermana en estos días, nuestra hermana Marisol, hablándonos de la importancia del aceite y el significado espiritual del aceite, que entre otras cosas es la obra de ungimiento con el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que esos 5 discípulos representan a las 5 vírgenes prudentes que tenían el aceite con Cristo. O sea, ya estaban, cuando Jesús estaba andando con estos 5 discípulos que ya nombramos, ellos ya tenían con Cristo, que caminaban con Cristo, y las 5 vírgenes, definitivamente las prudentes, caminarán con Cristo igualmente. Muy bien, ahora miremos lo que viene. Que es el versículo 3 de este capítulo 2 de Juan nos dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora vamos a mirar aquí y vamos a entender algo muy interesante. Cada que nosotros le damos la palabra vino o la representación del vino, es una forma de expresar lo que es la sangre. Porque tal como vemos aquí, como lo dice Lucas 22:20, dice, Jesús dijo esto: esta copa de vino es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. O sea, cuando la mujer, cuando la madre de Jesús le dice, se acabó el vino, no tienen vino, lo que está diciendo, mire, esta boda no se puede seguir adelante porque falta la sangre, falta sangre para que se haga esta boda. Y mire lo que contesta Jesús para que nos demos cuenta por qué él contesta así. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no qué? Aún no ha venido mi hora. O sea, le está diciendo, madre, todavía no es la hora que yo dé mi sangre. Todavía no ha llegado mi hora en que debo de morir como el Cordero de Dios. Y tal como vemos aquí, que nos dice Lucas 22:14, dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, cuando ya fueron a celebrar la última cena antes de que él muriera, y cuando ofreció su sangre, que era la sangre que iba a ser la sangre del nuevo pacto. Ahora miremos lo que nos dice Juan 12:27. Ahora mi corazón está turbado, son palabras de Jesús. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, porque eso mismo he llegado a esta hora. O sea, Jesús está diciendo, cuando él supo que había llegado su hora, la hora de morir, la hora de entregarse, él estaba perturbado, estaba realmente sufriendo la agonía de saber que iba a morir. Nosotros sabemos, de acuerdo a las escrituras, que cuando llegó ya preparándose para esa muerte, incluso sudó gotas como de sangre, porque tenía angustia como humano, porque sabía que tenía que cargar con el pecado de todo el mundo. Entonces, en otras palabras, cuando le dice la madre, no hay vino, Jesús le está diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a dar mi sangre cuando llegue mi hora. Aún no ha venido esa hora y solamente se derramará mi sangre cuando llegue ese momento que debe ser. Ahora, en el versículo 6 nos dice, perdón, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Las tinajas y los recipientes de agua para purificación, vamos a ver qué nos dice 2 Timoteo 2:21,
para que sepamos qué representan esas tinajas. Nos dice así: así, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. O sea, que nosotros todos somos como vasijas. Nosotros somos todos como tinajas. Nosotros somos recipientes en que podemos recibir el agua de purificación de Cristo. Por eso este rito de purificación se hacía así. ¿Y por qué dice que eran 6 tinajas? Muy sencillo, hermanos. Tal como hemos estudiado, y esto es consistente en la Biblia, todo lo que tiene que ver con el número 6 representa a nosotros como hombres. Eso lo hemos visto ya, a nosotros como personas. Esto que está diciendo aquí, que todo hombre que es como una vasija que debe ser purificada, debe ser llenada de agua para purificarse. Por eso aquí estamos nombrando y viendo la secuencia de lo que venimos viendo. Cuando Juan bautizaba en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Entonces, todas esas tinajas representaban al pueblo hebreo y representan a nosotros, que tenemos que ser vasijas purificadas, santificadas, dispuestas para toda buena obra. Muy bien, ahora sigamos leyendo lo que nos dice aquí. Dice que eran de 2 o 3 cántaros cada una. ¿Por qué? Vuelve y pues vemos la consistencia. 2 o 3 cántaros nuevamente son los 5 discípulos, son las 5 vírgenes que representan a los fieles y obedientes que estaban con Cristo, los fieles que seguían a Jesús, que en ese momento eran los 5 discípulos, y las 5 vírgenes que somos o seremos todos los que estaremos con Cristo cuando Cristo venga a celebrar las bodas del Cordero, y estaremos todos invitados a esa boda. Y esa boda, la que les dije al comienzo, que quiero que todos vayamos, que nos preparemos, que estemos listos para estar en esa boda, porque estamos todos invitados gracias a qué, a ese vino, a esa sangre del Cordero que Él dispone para cada uno de nosotros, para nuestra salvación. Vamos a seguir leyendo para seguir entendiendo esta belleza, este paralelo que hay acá. El versículo 7 nos dice: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. O sea que todos nosotros tenemos que recibir el agua de purificación de Cristo desde abajo hasta arriba, en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de ser purificados. Por eso es la importancia del bautismo, hermanos, porque solamente cuando nos bautizamos somos purificados y somos limpios en agua primero para poder recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que nos dice Juan 3:16, Juan 3 del 3 al 7, dice: respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y de espíritu no puede, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Esto se lo está diciendo Nicodemo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que era importante nacer de nuevo, que era importante que cada uno de nosotros pudiéramos tener un nacimiento nuevo, pero Nicodemo pensaba que tenía que nacer ya nuevamente del vientre de la madre, pero no es eso. Cada uno de nosotros, como estemos, donde estemos en este momento, podemos nacer de nuevo al bautizarnos, porque en el momento que nos bautizamos, nacemos espiritualmente y nacemos como hijos de Dios, recibiendo el Espíritu Santo y siendo purificados. Por eso lo primero que se hacía era la purificación en agua. Y luego de la purificación, entonces viene el recibimiento del Espíritu Santo. Por eso las tinajas tenían que ser llenas de agua hasta arriba, completas. Muy bien, ahora sigamos leyendo que nos dice el versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala, y lo llevaron. Entonces, cuando ya llenaron esas tinajas de agua, llamaron al maestresala para que mirara qué había pasado con esas tinajas llenas de agua. Y entonces vamos a darnos cuenta que eso ya no era agua, sino era ¿qué? Era vino. ¿Por qué, hermanos? Porque lo más interesante es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos la sangre de Jesús a ser purificados, y a ser purificados entonces nos convertimos en limpios, nos convertimos en cántaros o nos convertimos en tinajas limpias para toda buena obra de Cristo. Ahora leamos lo que dice Juan 20, 20, 17. Entonces Jesús le dijo, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que Jesús
Cuando él murió, pues, pongamos atención a esto. Cuando Jesús murió, él derramó su sangre en la cruz. Él murió por todos nosotros. Estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Y luego cuando resucitó, María Magdalena lo fue a tocar en el momento que resucitó. Jesús dijo, no me toques, que no he subido a mi Padre. Tenía que ir Jesús a mostrar su sangre, su sacrificio como cordero ante Dios, para que de esa manera fuera aprobado por el maestresala. En este caso, el maestresala, ¿quién es? El maestresala representa al Padre, que tenía que dar la aprobación de que la obra de Cristo era correcta y había sido la obra perfecta para poder de esa manera continuar con este plan de salvación, para que todos pudiéramos ir a las bodas del Cordero. Porque estamos analizando esto, hermanos. Hubo una boda en las bodas de Caná que se celebró con 5 discípulos, con Jesús, que Jesús convirtió esa agua en vino para representar que era su sangre, esa sangre que derramaría por todos nosotros. Pero si no se hubiera llevado a cabo, no se hubiera hecho ese milagro, no podría Jesús, al morir en la cruz, derramar su sangre para que luego todos nosotros pudiéramos ser invitados a la boda del Cordero. En otras palabras, si Jesús no hubiera derramado su sangre, no hubiera cumplido con esta obra tan maravillosa de salvación, nadie podría ir a ninguna boda. Podemos ir gracias a la boda del Cordero porque es por su sangre, por sus méritos, y por eso, tal como vamos a ver, lo dice aquí claramente, cuando al maestresala gustó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. O sea, cuando vio el maestresala y probó ese vino, entonces va a expresar de que ese vino era superior al vino anterior. O sea, dejó el vino anterior, y tal como saber representaba al vino, o sea, la sangre de los corderos que morían animalitos en el primer pacto, pero esa sangre era inferior, porque esa sangre no puede redimir pecados. Solamente la sangre de Cristo es la sangre superior, o sea, el vino superior, y por eso el vino superior es el segundo vino que representa la sangre de Cristo, que sí es la que puede hacer que nosotros podamos tener esa redención. Ahora leamos lo que dice Apocalipsis 5:6. Entonces, en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue esto: subió al trono de Dios, se presentó en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos, se presentó como el cordero inmolado, como el cordero que había sido sacrificado, y en ese momento Jesús pudo mostrar ante todo el mundo, ante todo el universo, que eran los que tienen que dar la aprobación, y pues sobre todo Dios el Padre, demostrando que sí, su sangre era la sangre perfecta, la sangre superior, la segunda sangre, digamos, de acuerdo al relato de la boda del Cordero, que era superior, como vamos a leer. Vamos a leer el versículo y es lo que nos dice. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido, sirve el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta esta hora. ¿Por qué, hermanos? Porque nos damos cuenta que el vino inferior, tal como dijimos anteriormente, representa la sangre de los corderos y animales, y este vino que representa la sangre de Cristo es el buen vino, es el vino perfecto, es la sangre perfecta de Cristo, y por eso Jesús puede ayudarnos en este plan maravilloso de salvación. Ahora miramos lo que dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con qué, con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Fíjense bien, hermanos, que aquí dice que él no entró con el vino, o sea, la sangre de animales, cabríos y animalitos con los que se sacrificaban en el santuario, sino entró con su propia sangre, o sea, con el segundo vino, con el vino superior, y de esa manera fue que consiguió la eterna redención. Hermanos, debemos estar felices,
porque es gracias a la sangre de Cristo. Él es el único, como hemos dicho en otros videos anteriores, es el único que podía haber hecho esto, es el único sacerdote que pudo llevar su sangre al santuario del cielo, es el único mediador que pudo llevar su sacrificio ante todo el universo, mostrando que nos podía redimir. No hay nadie más, hermanos. No hubo nadie más, ni habrá nadie más que podía hacer eso. Solamente Cristo. Por eso el mérito más grande de Cristo es que Él en este momento está siendo nuestro intercesor, está siendo nuestro mediador y nos está perdonando en este momento en el santuario del cielo con su sangre preciosa. Muy bien, ahora leamos lo que nos dice Apocalipsis 19, 7 y 9 para que veamos complementando todo lo que estamos viendo. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero y su novia, o sea, todos nosotros nos hemos preparado, así como las 5 vírgenes que se prepararon, nosotros estamos preparados, representados a las 5 vírgenes. ¿Y qué? ¿Cómo va? Vamos un momentico, Pablo. Mira que estoy conectada con Imelda Un y segundo. con este pastor. Él le está dando clases a ella. No, sirvió la cargada, ¿eh? Un momentico, quiero apagar aquí eso. Ya. A ver, disculpe, hermanos, que tenía que apagar aquí este micrófono. Ok. Voy a volverlo a leer. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado, que somos nosotros, nos hemos preparado y le fue dado que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino limpio representa las obras justas de los santos. Y él me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O en otras palabras, todos nosotros estamos invitados, seremos dichosos, todos los que tenemos la invitación para ir a la boda del Cordero. Por eso les dije al comienzo, hermanos, que levantaran la mano todos los que quieren ir a esa boda, todos los que quieren asistir a una boda. Todos estamos invitados a esa boda, hermano. Todos estamos invitados a que podamos gozarnos con Cristo, con el marido que es nuestro Dios Jesucristo. Él será el Cordero que se casará con su iglesia, con su pueblo, con todos los elegidos, con todos los que hayan sido fieles, los que hayan tenido esa doble porción de qué? Del Espíritu Santo, esta doble porción que se han preparado para que de esa manera podamos tener la salvación. Ahora, ¿cuáles son las obras justas de los santos? Vamos a mirar cuáles son esas obras justas de los santos. Nos las dice Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuáles son? El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas, ¿qué cosa? No hay ley. Es importante, hermano, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos con ese aceite, y ese aceite que nos da el Espíritu Santo es esto, este es fruto del Espíritu Santo. Lo repito para que nosotros nuevamente lo podamos y nos demos cuenta que nuestro trabajo con el Espíritu Santo para seguir a Cristo tenemos que vivir en amor, gozosos, en paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, porque contra estas cosas y estas virtudes no hay ley. Ahora vamos a analizar poco a poco qué es cada una de ellas para que podamos entenderlo bien. Romanos 8, 39 nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué? Del amor de Dios que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, en nuestro Cordero, el que dio su sangre, el que nos da ese vino. Y podemos tener el amor con Dios porque Jesús nos dio su amor y Jesús nos expresa su amor a través de su sacrificio para que nosotros vivamos en amor unos con otros y podamos de esa manera sentir la redención de Cristo. Es el primer punto que necesitamos. Por eso dice la Escritura, amar a Dios y amar al prójimo. Primer mandamiento, amar a Dios. Segundo mandamiento, amar al prójimo. El amor es la base principal del fruto del Espíritu. Ahora miremos el siguiente, el gozo. Nos lo dice Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Jesús les dijo eso a los discípulos cuando se iba a ir, que en ese momento estaban tristes porque se iba a separar de ellos, pero llegará el momento que estarían gozosos en su corazón, todo henchido de felicidad, porque Él estará nuevamente con nosotros. Esa es una promesa que nos hizo a todos. Jesús pronto volverá, hermanos. No perdamos el gozo y no perdamos esa seguridad
de que Cristo viene por nosotros. Muy bien, ahora miremos ahora la paz. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pruebas, en este tiempo que cada uno de nosotros tenemos problemas físicos, mentales o espirituales y vemos tantas aflicciones en el mundo, es cuando más necesitamos paz. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Este mundo no nos da paz, hermanos. Este mundo nos trae conflictos, nos trae angustias, pero por eso dice que no nos turbemos, que estemos tranquilos, que nuestro corazón esté calmado y no tengamos miedo porque Él está con nosotros cada momento. Ahora sigamos mirando la paciencia. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, paciencia significa esperar. Pueden estar confiados de que va a llegar el momento en que Cristo va a venir, en que todas estas aflicciones van a pasar, y que si tenemos algún problema nos va a ayudar a solucionarlo, que si tenemos alguna angustia, una enfermedad o cualquier situación, Él estará dándonos lo que necesitamos en su momento. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya, pero a veces Jesús dice, no, un momento, porque yo quiero darte esta bendición en el momento preciso para que te des cuenta que eres el que nos la da. Porque si nosotros tuviéramos las respuestas inmediatas, quizás no la valoraríamos. Pero uno, humanamente, cuando valora más una cosa, cuando siente que tuvo que trabajarla, que tuvo que esperarla, que tuvo que tener paciencia para lograrla. Por eso la paciencia en los santos es una característica de los hijos de Dios y de todos aquellos que serán salvos. Muy bien, la benignidad. Vamos a leer en Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, soportados y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, aquí hay una enseñanza tremenda. Cristo nos perdonó, Cristo nos limpia, Cristo nos da la oportunidad de ser salvos gratuitamente. Nosotros también hagamos lo mismo con otros. Si hay alguien que nos ha herido, si hay alguien que nos ha lastimado, seamos humildes, seamos mansos, no seamos rencorosos, vayamos con tolerancia, con comprensión y sobre todo, como dijimos al comienzo, con mucho amor. Ahora la bondad. Está en Romanos 11, 22. Así, considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, la bondad es muy, muy importante. A veces nosotros pasamos por alto eso. La bondad significa ser bueno. La bondad significa estar haciendo lo correcto. De uno tener decisiones justas y poder estar en un camino recto y ayudar a otros, ser siempre compasivo, comprensivo. Porque si dice que si Jesús no tuvo compasión y no tuvo, digamos, la manera de perdonar a aquellos que se rebelaron antes, lo hará con nosotros si no permanecemos en la bondad. Por esto es importante también que veamos esta característica. La fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Hermanos, la fe es que uno pueda tener los ojos donde solamente lo ven los ojos espirituales. Quizás nuestros ojos físicos no ven a Jesús en este momento en el santuario. Nosotros no lo vemos en este momento porque no podemos llegar hasta allá por nuestra visión, pero con nuestros ojos espirituales sí podemos ver que Jesús está en el santuario celestial, que es nuestro mediador, que está perdonando nuestros pecados, que nos está limpiando en su obra sacerdotal, y eso se llama fe, hermanos. Por eso es importante que este libro de Hebreos, tal como lo hemos dicho en varias ocasiones, narra todo el sistema sacerdotal de Cristo y tiene que ver precisamente con esa fe para que nosotros podamos visualizar, porque la fe es lo que nos permite ver donde nuestros ojos físicos no llegan, podamos visualizar algo que solamente se entiende espiritualmente. Por eso dice el versículo claramente que dice que las otras cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente.
porque a veces nosotros no podemos ver físicamente, pero sí podemos por fe ver lo que nuestros ojos no ven. Muy bien. Ahora el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio también significa templanza o significa también que uno tenga un equilibrio en lo que dice, en lo que hace, las cuestiones que uno desarrolla en su vida. Vamos a ver cómo lo dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Dominio propio, hermanos, significa que cada uno de nosotros podamos dominar nuestro cuerpo a las tendencias que uno quiere como humano, como carnal hacer. A veces dejar vicios, a veces dejar de cosas que no son buenas para la salud, no solamente la salud física, sino la salud espiritual, la salud emocional, que tengamos un equilibrio incluso hasta en lo que hacemos, cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo trabajamos, qué cosas hacemos, que tengamos un equilibrio. Por eso la escritura dice que quiere que nosotros no vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vayamos rectos, que seamos equilibrados. Eso se llama tener dominio propio. Y esto se adquiere solamente en la medida que nosotros vamos entrando en el camino de Cristo, estamos caminando con Cristo, que nos enseña a cómo nosotros tener dominio propio, porque nosotros solos de por sí no somos capaces, no podemos tener dominio propio, sino solamente podemos tenerlo con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú tienes un problema, si no puedes vencer alguna tendencia o alguna cosa que estás luchando, pide al Espíritu Santo que te ayude y Jesús te lo enviará para que te ayude. Ahora, vamos a terminar con esta oración que yo considero que es importante para que de esa manera podamos todos estar seguros de lo que el Señor nos va a hacer. En mi deseo de oración que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este momento, los que vean después este video, podamos asistir a las bodas del Cordero. Todos estamos invitados a esa boda, hermanos. Todos podemos participar allá solamente si vamos a Cristo, si aceptamos su sangre, si aceptamos ese buen vino que nos ofrece, para que de esa manera podamos gozarnos con Él y con los frutos que nos da, porque dice claramente que tenemos que nacer de agua y espíritu. Tenemos que primero ser purificados como esas tinajas que fueron llenadas hasta arriba para que se conviertan en el vino, que ese vino representa la obra de Cristo y su sangre, para que podamos recibir su Espíritu Santo. Que seamos parte de esas 5 vírgenes obedientes y fieles. Que nuestras lámparas rebosen, que se llenen hasta arriba de aceite y seamos luz para todos aquellos que buscan la verdad, el camino hacia quién, hacia nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Este estudio, hermanos, me parece precioso. Es un estudio lindísimo. Espero que les haya gustado, porque cuando lo hice, hermanos, me quedé fascinado de ver que tú y yo podemos ir a esa boda. ¿Quiénes quieren ir a esa boda del Cordero? Hermanos, ustedes están invitados a ir a esa boda del Cordero. ¿Qué requisitos tenemos que para ir a la boda del Cordero? Recibir la sangre de Cristo, ser purificados por su sangre. Pero aparte de ser purificados por su sangre, bautizarnos. Es importante bautizarnos para que de esa manera podamos recibir la purificación, el Espíritu Santo, y de ahí en adelante caminar con el Espíritu Santo, recibiendo estos frutos para que de esa manera todos podamos gozarnos un día con Cristo. Como le dijo Nicodemo, tenemos que nacer de agua y espíritu. Tenemos que ser sumergidos en el agua bautizándonos para que cuando salgamos del agua respiremos y recibamos el espíritu, porque la palabra espíritu se llama ruá. La palabra ruá significa viento, aire, suspiro. Cuando nos salimos del agua después de ser bautizados, ¿qué hacemos? Respiramos, recibimos el espíritu. Así como un bebé cuando nace, ¿qué es lo que hace un bebé cuando nace? Apenas nace, ¿qué es lo primero que hace? Respira, toma aire, recibe el espíritu. ¿Qué es lo último que hacemos cuando morimos? Exhalamos, no respiramos más porque sale el espíritu de nuestro cuerpo. Es importante este estudio, hermano, por eso, porque yo considero que cada uno de nosotros estamos llamados a esas bodas del Cordero, así como Jesús invitó a sus discípulos a las bodas de Caná. Todos nosotros estamos invitados a las bodas del Cordero. Muy bien, hermano. Vamos a terminar con la oración. Padre querido, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Damos gracias, Señor, porque todos estamos invitados a estas bodas maravillosas del Cordero.
podemos prepararnos uniéndonos contigo, siendo bautizados en agua y en espíritu contigo para recibir de esa manera tu camino, recibir tu protección, tu salvación. Por favor, bendice a cada uno de los que están presentes, sus familias. Ayúdanos, Señor, para que podamos caminar contigo y sobre todo para que podamos un día todos gozarnos por la eternidad y recibir ese don maravilloso de la salvación, empezando por esa fiesta maravillosa de las bodas de Cordero, donde estaremos todos. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanita, mucho gusto. Nos alegra verlos, me alegra haber visto allá que está Oscar, Luis, que están allá, y todos los que están en tu casa. Bienvenidos. Bendiciones para todos. Igualmente, lo mismo Imelda, que estuvo Rita también con nosotros. Álvaro y Luz, que estuvieron muy bien. Nos alegra verlos. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que tengan un sábado lindo y lleno de bendiciones. Un séptimo día en que podemos sentir que llegará un séptimo milenio donde tendremos la voz del Cordero. Bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Bye bye.